plantas aromáticas y sus usos medicinales. Esta tarde nos acompañarán la ingeniera agrónoma Ana García Salemi y la doctora Andrea Lascano. Ellas son tafiseñas y se han puesto en contacto con el municipio y se han ofrecido a dictar este taller que nos ha parecido de mucha importancia, y de hecho fue tanto que tuvimos 600 inscritos. Así que como miembro del equipo de trabajo del municipio, estamos más que agradecidos de que ciudadanos como ella propongan talleres para toda la ciudadanía. Así que, dicho estas palabras, estas breves palabras y en agradecimientos a ella, les quiero cederles las palabras y bueno, empecemos al taller. Y como para organizarnos, les quería pedir que todos apaguemos nuestras cámaras, cosa de que tengamos una mejor definición en cuanto al sonido y también al PowerPoint que ellas van a ir exponiendo. Y pueden ir escribiendo sus preguntas acá en el chat del Meet o bien en el de YouTube, y nosotros al finalizar la actividad la vamos a ir leyendo a las disertantes y ellos van a ir respondiendo, ¿sí? Así que bueno, Ana, Andrea, es todo suyo el taller. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por participar hoy. Mi nombre es Ana García Salemi, me acompaña Andrea Lascano y la idea es compartir un rato esta experiencia de empezar un taller introductorio de la producción de plantas aromáticas y los usos medicinales, tanto en las personas como en los vegetales. Así que bueno, vamos a empezar con una presentación de PowerPoint. Agradecemos desde ya la asistencia. Hola, ¿qué tal? Queríamos saber si se escucha bien, que por ahí están teniendo, algunos dicen que no se escucha bien. No, no se escucha bien. Bueno, a ver. Recortada la disertante. Bien. Esperen un segundito, ahí le ponemos un micrófono para ver si podemos escuchar un poquito mejor o sin el barbijo. ¿Ahí se me escucha? ¿Se me escucha? No, yo escucho bien. Yo estoy bien, perfecto. Definitivo. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, vamos a estar acá divididos entre las distintas cámaras, pero bueno. Bueno, como ya había dicho Dani, el taller de hoy se llama Aromas que Curan. Es un taller de plantas aromáticas y sus usos medicinales. Es un taller de iniciación o introductorio a la temática de las plantas aromáticas y cómo incorporarlas en nuestra casa o en nuestra cotidianeidad. Y bueno, esperamos que les interese. La siguiente. Bueno, antes de empezar, queríamos agradecer a la Municipalidad de Tafí Viejo y al Intendente Javier Noguera, obviamente, que tanto hace por la cuestión ambiental en todo Tafí, y ojalá se pueda replicar en el resto de la provincia estas cosas. Bueno, un agradecimiento especial a Daniela Díaz Rudolph por la invitación y poder posibilitar este encuentro. Esperamos que sean muchos encuentros también y que, bueno, sean presenciales a futuro, porque es mucho más rico cuando hagamos la práctica y las cuestiones, pero bueno, por ahora es lo que se puede hacer y estamos muy contentas de participar. Bueno, para empezar a hablar un poco de las plantas aromáticas, ¿qué son estas plantas aromáticas que tanto nos llaman la atención?
Bueno, son aquellas especies vegetales que tienen un aroma en particular que les da su utilidad. Entonces, podemos encontrar, hay muchísimas familias, nosotros en este primer encuentro vamos a trabajar algunas cuestiones con la familia de las labiadas, y en el siguiente encuentro vamos a hacer más práctica y vamos a profundizar un poco más en las aromáticas. La siguiente. ¿Cuál es la importancia que tienen las plantas aromáticas? Bueno, como les decíamos al principio, muchas de estas plantas aromáticas tienen un uso medicinal, que también lo vamos a ver acá, por la fabricación vamos a hacer la fabricación de ungüentos, de cremas, bueno, eso ya les va a explicar Andrea. También son importantes porque son parte de la biodiversidad. Cuando hablamos de esto, nosotros nos imaginamos empezar a producir plantas aromáticas o bien incorporarlas en nuestra huerta, en nuestro cantero, en nuestra maceta, y a eso considerarlo como un sistema, ¿sí? Entonces, la presencia de especies aromáticas contribuye a la biodiversidad y al equilibrio del sistema, que vamos a hacer en casa, ¿no? Otro aspecto muy importante es la cuestión de su uso en la cocina, ¿sí? Como las condimenticias, ¿sí? Como el orégano, el tomillo, el romero, que también vamos a abordarlos a ellos. También son muy importantes los cultivos, por esto que yo les decía al principio de incorporarlos como parte de este sistema, ¿sí? Y son importantes porque por las propiedades de los aromas pueden repeler plagas, que eso también es lo que vamos a abordar en estos encuentros. También es importante, no termina, perdón, antes, vuelve. También son importantes por los aromas y los sabores, lo cual nos da un lindo ambiente de trabajo, que por ahí uno no lo toma en cuenta, pero sí enriquece nuestro espacio de trabajo, y el uso fitosanitario que tienen, que es la otra pata que vamos a abordar acá, o sea, las plantas aromáticas y su uso en los preparados caseros para combatir o controlar en realidad o manejar las plagas de nuestras plantas cuando producen un desequilibrio en este sistema. Recuerden que cuando hablamos de sistema hablamos de un todo y de distintos componentes que interactúan entre sí. Y lo que se trata de hacer a través de la producción ecológica, que es lo que por ahí, acorde a lo que propone el municipio, nosotras nos sumamos también, es tratar de que este sistema no se desequilibre, o sea, evitar el uso de productos agroquímicos de síntesis, tratar de manejar conceptos como asociación, rotación de cultivos y abonos orgánicos, y tratar de priorizar la salud de la planta en torno a un equilibrio natural que se genera sin eliminar el 100% de las plagas que haya, por ejemplo. Por eso es importante hablar de el uso de remedios caseros solamente para disminuir la población que hace daño. Así, bien. ¿Por qué son importantes las especies aromáticas en la salud de los vegetales? Que era un poco lo que venía diciéndoles recién. Las plantas aromáticas despiden estos olores, ¿sí? Y se relacionan a través, y estos aromas, digamos, estas sustancias, ¿sí? Emiten señales, ¿sí? Son unas sustancias, químicamente hablando, no importa, pero a grandes rasgos son sustancias semioquímicas, que son las que emiten señales. Entonces las plantas aromáticas emiten esas señales. Algunas van a ser de tipo feromonas, por ejemplo, que eso también interviene en los insectos, que es cuando hay una relación entre las mismas especies, para sistemas de alerta, de alarma, de marcado, para atracción sexual, o bien las alelopáticas, que son por ahí las que ahora nos interesan, que son las interacciones entre distintas especies. Dentro de esta vamos a tener señales que despiden las plantas aromáticas para atraer insectos, ¿sí? Ya sea para que las consuman, o para oviposición, o sea, poner los huevos, o bien van a ser alopáticas, que son para repeler, que por ahí es la que nos interesa estudiar un poco más, porque la idea es poder conocer cuáles son las plantas que repelen nuestras plagas o aquellos insectos que nos generen daño. Les decía que eran
por eso intervienen en la salud de nuestros vegetales. Generan la confusión en plagas. Esto es importante más allá de los de la sustancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos especies de distintas alturas, como por ejemplo, ¿se ve? La salvia. Tenemos si bien son de la misma familia, digamos, tenemos la salvia y la lavanda, son especies de diferentes alturas que también genera complicación para el insecto o el fitófago, que sería la plaga insectil, para atacar. Entonces también es importante tener en cuenta que no solo son importantes por los aromas, sino por el diseño que hagamos. Muchas especies atraen abejas también, son melíferas, como los decía también se pueden usar para preparados caseros, porque actúan sobre la plaga de forma antialimentaria, que genera que el fitófago no se alimente y pueda llegar a morir por inanición. Tienen propiedades fungicidas, o sea, antihongos, y nematicidas, principalmente la familia de las labiadas. Cuando hablamos de la familia de las labiadas, hablamos de estas especies como la lavanda, la salvia, no sé si se ve, perdón, el romero, las mentas, sí, el orégano, y así muchas más que pertenecen a las mismas familias. En estos encuentros no vamos a poder abordar la producción de todas, pero sí por ahí es interesante saber que estas especies que pertenecen a las mismas familias tienen estas propiedades que nos pueden ayudar a retomar el equilibrio de nuestro sistema maceta, sistema huerta, sistema cantero, cuando algo ocurre. Otro aspecto importante es que estas plantas asociadas a otras tienen repelencia en algunas plantas, que es el caso de, por ejemplo, las mentas con algunas coles, que son el repollo, el repollito de Bruselas, el coliflor, con todos ellos generan repelencia a la mariposa de las coles y a determinados grupos de pulgones. Entonces, conociendo por ahí qué especies podemos asociar, también sabemos qué plaga podemos repeler. Lo interesante de esto, bueno, después nosotros vamos a dejar esta información, vamos a hacer recetas, vamos a dejar todo por escrito como para que no se pierda la info, porque bueno, es poco lo que podemos mostrar. Así. Bien. Ahora bien, ¿qué necesitamos para producir nuestras plantas aromáticas o medicinales? Incluimos acá las plantas medicinales porque vamos a incorporar en este encuentro de hoy a la aloe vera también como una de las, si bien no es una planta aromática, es de uso medicinal. Bien. No está bien acá. ¿Qué necesitamos para producir entonces estas plantas? Primero ver con qué suelo disponemos, qué terreno tenemos, qué tipo de suelo. Si bien las especies aromáticas son especies rústicas, digamos, que significa que se pueden criar en un gran número de tipos de suelo, por ahí, si vamos a armar nuestra maceta o nuestro cantero, es importante tener en cuenta algunos aspectos de las características que tiene que tener ese suelo. Si tenemos la posibilidad de armar el sustrato nosotros, bueno, mejor. Y si no, se puede enriquecer la tierra que tenemos. O sea que tenemos que tener en cuenta el suelo. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es qué ciclo de vida tienen estas especies aromáticas. Tenemos especies aromáticas que son anuales y otras perennes. Las anuales son las que viven un ciclo de desarrollo, una temporada, que es el caso de la manzanilla, de la albahaca, del perejil, por ejemplo, y las perennes, las mentas, el romero, la lavanda, etc. También tenemos que saber o aprender, digamos, cómo se reproducen o multiplican estas plantas, ¿sí? Ya lo vamos a ver, hay algunas que son por semilla, otras que son por división de matas, pero es interesante aprender para poder empezar a producir, ¿sí? Nuevas especies. El tamaño de la planta también es importante tener en cuenta para el diseño de dónde la vamos a colocar o qué maceta vamos a utilizar. Y bueno, acá hay dos conceptos que son muy importantes, que nosotros los rescatamos de la producción
orgánica que propone la gente de ProHuerta, también por supuesto rescatamos de ahí esos conceptos, que es la asociación de cultivo y la rotación de cultivo. Las especies aromáticas pueden incluirse en nuestro diseño de plantación para que puedan asociarse y rotar. ¿Qué significa asociación de cultivo? Asociar cultivos significa sembrar o plantar distintas especies en el mismo tablón, ¿sí? ¿Y esto para qué me sirve principalmente? Para no empobrecer el suelo, ¿sí? Y también para poder prevenir el ataque de algunas plagas. ¿Por qué no empobrezco el suelo? Porque al asociar dos especies vegetales diferentes, ¿sí? De diferentes familias, por ejemplo, o puede ser una hortaliza y una aromática, o dos aromáticas de diferentes familias, el sistema radicular, o sea, las raíces de estas plantas, consumen los nutrientes de distintas profundidades del suelo. Y eso evita que el suelo se empobrezca. Y esto que les decía yo de las plagas también es importante tenerlo en cuenta, porque si hay alguna plaga de suelo que ataca la planta, yo asociando con otro cultivo puedo también despistar. Otro punto importante es la rotación de cultivo, que es cuando yo siembro o trasplanto especies una vez cosechadas, no al mismo momento como la asociación, y pongo especies de diferentes familias, ¿sí? Con el mismo criterio de la asociación de cultivo, para no empobrecer el suelo y para poder combatir alguna plaga que haya quedado en el suelo. Les doy un ejemplo: si yo pongo siempre familias de las labiadas, si yo todos los años pongo romero y después pongo lavanda, bueno, es esperando, tendría que ser normal el ejemplo, pero bueno, vamos a tener un empobrecimiento de suelo porque las plantas extraen los nutrientes de la misma profundidad. Bien, la siguiente. Bueno, acá a grandes rasgos, ¿qué es un suelo ideal? ¿Qué tiene que tener un suelo ideal? Bueno, tiene que tener 45% de minerales, 25% de agua, 25% de agua y 5% de humus. ¿Qué es este humus? Es la materia orgánica, ¿sí? Que tiene que tener un suelo. ¿Y cómo podemos obtener eso? No vamos a profundizar mucho en la cuestión de compost acá, porque tenemos a la referente incluso acá en la clase, de la cual hemos tomado la definición de compostaje. Y bueno, ¿cómo podemos obtener esta materia orgánica? Ya sea haciendo compost con residuos domiciliarios caseros, o bien con el humus del lombriz, que también se compra de la misma manera, digamos, con el proceso denominado compostaje, que es la transformación de la materia orgánica en abono. Y este proceso lo llevan a cabo los microorganismos en presencia de aire y humedad. Puedo incorporar lombrices, cuyo producto va a ser el llamado conocido lombricompuesto, o bien el humus de lombriz, y el proceso ya con lombrices incluidas es del lombricompostaje. Acá la citamos a la compañera Rocío con su definición, y no vamos a ahondar más porque hay mucho material sobre el tema. Después, si les interesa, está la guía práctica, todo lo que hace referencia al tema suelo y compostaje. Bueno, la FIE es pionero, así que información hay. La siguiente. Bien. Cuando hablamos de multiplicación de plantas, otro aspecto a tener en cuenta, además de la preparación de suelo, también tenemos que saber que hay especies aromáticas que se multiplican por semillas, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, de la albahaca, de la manzanilla, ¿sí? Del perejil, por división de matas, ¿sí? Que esa es la mayoría de las especies, puedo hacer división de matas, que es cuando yo divido la planta y puedo lograr, separando las raíces, ¿sí? Ya los vamos a mostrar, si es que permite la cámara, puedo obtener plantas individuales. Por estolones, que es el caso de la menta, los estolones son raicillas o brotes que crecen por debajo, por encima del suelo. Por estacas, que es el caso, ahí podemos tener por esquejes, por estaquillas que se les llaman, o por estacas, que es el caso más típico, el romero, eso lo vamos a ver el encuentro que viene, y por bulbos, que puede ser, por ejemplo, el jengibre. Sigamos. Bien.
Ahora entrando un poco específicamente en las dos especies que vamos a trabajar con Andrea, ¿sí? Vamos a trabajar, como les decía, algunas cuestiones referidas a la producción básica de la menta y de la aloe vera, y cómo después estas se usan con fines medicinales. ¿Por qué la hemos elegido? Como les decía anteriormente, el aloe es por ser, si bien no es aromática, es una de las plantas medicinales por excelencia, entonces nos parece importante incorporarla, aunque sea hoy, en nuestra charla. Bien. Bueno, acá hay una ficha técnica de lo que es la menta. La menta pertenece a la familia de las labiadas, que hoy se conoce como Lamiaceae. Existen muchas especies de mentas, digamos, siempre vamos a tener esa confusión de cuál es la menta, la hierbabuena, la menta piperita y demás. Hay mucha información sobre esa. Lo interesante es saber que por ahí la hoja o el tipo de flor nos va a poder ayudar a definirlas, y algunos trabajos también hablan de diferenciarlas por el contenido de mentol que tienen y demás. Bueno, es una planta herbácea, perenne también, como habíamos dicho, muy ramificada. Esta descripción de las hojas verdes muy oscuras, por ahí hace referencia a lo que es la menta conocida como menta piperita, ¿sí? Porque la menta o hierbabuena, que es la espicata, es con hojas más claras. Tenemos para mostrarles de las dos, digamos. ¿Ahí se ve? ¿No? Ahí está. Fíjate. ¿O no? Bueno, habíamos quedado en, bueno, cuáles son las partes Yo sí lo veo. y los extremos floridos, digamos, disecados de la planta. Crece en una variedad de climas, digamos, necesita mucha luminosidad, también humedad. Los suelos, como les había dicho, en general la menta y las otras aromáticas sí son especies que se adaptan a distintos tipos de suelos, pero si tenemos la posibilidad de poder armar el propio sustrato para iniciar nuestra colección de aromáticas, mejor que podamos hacer un suelo ideal, como les decía, ¿sí? Bueno, el suelo típico o ideal para la menta es un suelo franco, humífero, profundo y bien drenado. Eso sí es muy importante para evitar por ahí algunas enfermedades productos del exceso de humedad en raíces, ¿sí? Como les decíamos, la multiplicación o reproducción de tipo asexual, en este caso, es por estolones. Acá me puedo mostrar. No sé si se alcanza a ver, digamos. Estos son los estolones de una menta, nosotros los vamos a sacar de la planta madre y a partir de ahí vamos a hacer nuevas plantas. Ana. Bien, gracias. Andrea, disculpa, mantener un ratito más a las plantas en imagen, así los asistentes lo pueden dimensionar bien lo que explicas de... Bueno, estamos probando, esto a futuro estará más aceitado. Y cuando sea presencial, mejor todavía. Bueno, esta es un estolón de una menta, ¿sí? Nosotros sacamos de la planta madre y lo plantamos o en sitio definitivo o en maceta. Y la cosecha va a depender, sí, del destino de la producción,
¿sí? Si es para esencia en plena floración, y las hojas se pueden cosechar todo el año. En el caso de las mentas, cuando se hace el trasplante o plantación, y esto en general para todas las aromáticas, los trasplantes o las plantaciones se hacen de marzo a septiembre, cuando la planta no tiene tanta actividad. Tratamos de evitar la lluvia, ¿sí? Y las altas temperaturas. Para evitar esto es común en la mayoría de las plantas, ¿sí? Para evitar el movimiento, ¿sí? Que tiene la planta. Bueno, los principales problemas fitosanitarios que puede tener la menta son problemas de plagas insectiles, de malezas y de hongos. Las malezas son las llamadas malas hierbas que crecen y compiten con nuestro cultivo, que en este caso serían plantas aromáticas, compiten por luz, por sol, por agua. Entonces, por ahí a veces es complicado y tapan. Sin embargo, las mentas son muy invasoras, lo mismo, ¿no? Pero bueno, podemos tener problemas de malezas que nos quiten el rendimiento del cultivo. Bien. La siguiente. Bueno, la menta como repelente, lo que les contaba al principio, me tengo que apurar un poquito para no sea tan largo. Como les decía, se puede asociar la menta para repeler un gran grupo de pulgones, se nos puede asociar con coles, coliflor, brócoli, pulgones y la mariposa de los coles, que son plagas de esos cultivos. Cuando la asociamos, por ejemplo, con la lavanda, se dice que incrementamos el poder repelente que tiene la menta, ¿sí? A la menta se la usa no solo para repeler insectos, también se dice que puede repeler roedores y otros animalitos un poco más peligrosos. Diseño de la huerta o parcela, también es importante colocar las mentas en los extremos. Si vamos a hacer una huerta, en los extremos de los tablones, eso es igual para las otras especies perennes, como son el romero, la lavanda o el tomillo, en los extremos de las huertas de los cultivos y también en nuestros canteros. Y como les decía, también hay un remedio casero que es repelente de mosquitos, que a través de la infusión de menta, que esa la vamos a hacer después. Bien, la siguiente, ya vamos cerrando. Bueno, esta es una ficha técnica muy básica también de la aloe vera, que pertenece a la familia de las liliáceas. Es una planta perenne, existen muchísimas especies. Lo importante, o por qué se rescata la aloe vera como una especie medicinal, porque la sábila es la sustancia que tiene adentro de la aloe vera, que tiene muchísimas propiedades medicinales. Nosotros la citamos, no solamente por eso, sino porque es una especie muy conocida por nosotros, por todos, digamos, y nos parece que en un taller introductorio de plantas aromáticas y medicinales, la idea es no salir a comprar, digamos, sino también usar o aprovechar las especies que tenemos a mano, el intercambio con el vecino, bueno, todo lo que se puede hacer cuando nos podamos reunir. El aloe vera necesita mucha luminosidad, suelos profundos y bien drenados por el tipo de raíz que tiene, requiere humedad pero no tanta, digamos, se le trata de regar cada 15 días, la multiplicación o reproducción del aloe vera es por retoños o por hijuelos, que se le llama, y las plagas principales se generan, o problemas que se puede tener con el aloe vera, que si también es muy rústico, crece en muchos tipos de suelos, en los hongos cuando le proporcionamos exceso de humedad, exceso de agua, ¿sí? También otro problema puede tener el aloe vera es cuando se les mancha las hojas, por ejemplo, pero bueno. Bueno, la siguiente. Bueno, ahora. Bueno. Como les decía, no te veo. Acá estoy. Bueno. La idea de esta pequeña práctica, es mostrar cómo preparar un suelo ideal, ¿sí? Para las macetas, y cómo se reproduce en este caso el aloe vera, y después, la menta, que ya les mostré los gestos. Les pedimos paciencia porque, bueno, es un poco complicado el manejo acá. Bueno, cuando nosotros tenemos la posibilidad de armar nuestra maceta,
¿sí? La idea es que el suelo se componga, o el sustrato, como les decía, se componga de en distintas capas. En la parte basal se recomienda poner 1 centímetro, eso después lo vamos a pasar por escrito y se lo vamos a dar a Dani, no hay problema de eso. 1 centímetro de piedras o gravas, un material más grueso, ¿sí? Después, y vamos de lo más grueso a lo más fino. Después podemos incorporar arena. Vamos a mostrar. Acá. Acá tenemos. Acá tenemos material grueso, que son piedras o gravas, el movimiento, que podemos poner 1 centímetro en la base de la maceta. Después podemos poner 3 o 4 partes de arena. Yo acá traje para que observen arena muy fina. Esta es arena muy fina, y hay una un poquito más gruesa, digamos. Esta. De esta arena un poquito con un poco más de grava, un poquito más gruesa. Son 4 partes, 3 o 4 partes de arena. Eso lo hace uno en proporción al tamaño de la maceta que tenga. Después la tierra común, que puedo tener yo en mi casa, ¿sí? Que en general se recomienda, porque es muy pesada, ¿sí? Se recomienda en general no ponerla sola, este tipo de tierra, sino mezclarla como les estoy recomendando. Y por último, un material más fino, que puede ser el humus de lombriz, que es 1 o 2 partes, de la tierra también es 1 o 2 partes, que es un material muy fino, y aparte es abono orgánico por excelencia. Y en caso de tener y querer incorporar, está también perlita, que también es un residuo mineral que sirve, es neutro, y sirve para el drenaje, ¿sí? De la tierra, del suelo, y para un mejor escurrimiento del agua, un buen aprovechamiento del agua. Bien, nosotros armamos con estas proporciones nuestra maceta: 1 centímetro de grava, 3 o 4 partes de arena, 1 o 2 partes de la tierra que tenemos en casa y 1 o 2 partes del abono orgánico, del humus, y armamos nuestra maceta para poder empezar a reproducir las plantas aromáticas. Cuando hablamos de reproducir, quiere decir que ya tenemos una planta madre y podemos separarla y generar nuevas plantas. En este caso, para mostrarles, digamos, hemos traído una aloe vera. Bueno, esta es una planta de aloe vera gigante. Esta es una planta de aloe vera que, bueno, ya es una planta adulta. A la aloe vera se lo puede cosechar a partir de los 2 años, ¿sí? Y, como les había dicho anteriormente, la reproducción es por hijuelo. Uno ve que desde la raíz empieza a sacar hijos, ¿sí? Que si en caso no queremos debilitar a la planta madre, apenas lo vemos, lo desechamos. Y si en caso queremos reproducir y hacer nuevas plantas de aloe, podemos usar nuestras manos o cuchillas desinfectadas. Este tipo de reproducción es una reproducción asexual o agámica, que es, los individuos van a ser iguales a la planta madre. En este caso, esta es una aloe vera, una aloe saponica, y así se haría. Lo podemos ir ablandando con la mano. Acá tenemos un hijuelo que ya hemos armado la maceta con el sustrato y lo vamos a plantar. Recuerden que después de eso se apisona, se tira un poquito la planta una vez trasplantada y se riega. ¿Sí? Así con los otros. Esta planta tiene, ahí hay uno más,
3 hijuelos aproximadamente. Y bueno, y después, bien. Y bueno, y después lo que les comentaba de los estolones de la menta, nosotros vamos a sacar de la planta madre un estolón y va a ir a maceta definitiva, una planta, ¿sí? Con el suelo ideal que hemos preparado. Y nos quedaría más o menos así. Digamos que esto parece un programa de cocina, a donde este sería el producto terminado. ¿Sí? Esta es la hierbabuena más conocida, ¿sí? Bueno, si nosotros, esta por ejemplo es otra menta, nosotros para hacer el sistema de reproducción de la menta, vamos a extraerla de la maceta y vamos a ir dividiendo los estolones con mucho cuidado. Bien. Bueno, hasta acá llega la parte productiva, ¿sí? Productiva de producción de las especies aromáticas. Ahora va a continuar Andrea con la parte de los usos medicinales, y lo que yo les decía de la cuestión de aromáticas para plagas, hoy vemos la parte de repelencia, como lo hemos hablado, y nos queda tiempo, hacemos un preventivo, un repelente contra mosquitos de menta, de infusión de menta. Y si no, bueno, ya quedará para el próximo encuentro, que la idea es que el otro encuentro sea puramente práctico. Así que bueno, los dejo con Andrea y espero que se haya entendido un poco lo que hemos querido transmitir. Vamos a limpiar un poco acá. Ahí estamos. Bueno, voy a compartir pantalla. Un segundito que la ponga en presentación. Ahora sí. Bueno. Bueno, como Ana me presentó, mi nombre es Andrea Lascano. Yo soy médica generalista, y desde hace muchísimo tiempo como que me entusiasmé y como que me encanté con el tema de las plantas medicinales, por un lado porque viene de tradición y que viene la familia, por ahí viene uno acompañado. Un segundito voy a pedirle agua a Ana, porque justo saliendo de una laringitis, así que la voz no es la mejor del mundo. Y me especialicé en medicina general. La medicina general es una medicina puramente preventiva que tiende a fortalecer los hábitos saludables dentro de los individuos y de las comunidades, y de alguna manera las plantas medicinales vienen como a cumplir ese rol dentro de lo que es un concepto ampliado de salud, no solamente individual, sino también colectivo. Entonces, si bien para mí es un complemento dentro de mi saber de la medicina, es algo que utilizo dentro de mi práctica y que trato de entusiasmar también, obviamente, a mis pacientes en el uso de ella. Aclaro, no soy especialista en fitomedicina, simplemente es una manera de poder saber un poco más sobre lo que nos aporta la naturaleza en respecto a las plantas. Un poquito de historia sobre las plantas medicinales. Nosotros, a lo largo de la historia de la humanidad, se han encontrado descripciones y uso de las plantas medicinales. En la época paleolítica ya se encontraban en las cuevas dibujos sobre plantas y partes de plantas.
Luego tenemos en la antigua Babilonia los primeros arcillas con descripciones y dibujos de plantas medicinales. 4.000, 5.000 años antes de Cristo, en Egipto tenemos los papiros de Ebers. Hay como un relato sobre que a los trabajadores de Egipto, a los que estaban haciendo las pirámides, se les daba 4 ajos por día para poder trabajar con mayor fuerza y para que no se enfermen y tener una población de trabajadores totalmente fortalecida. Dice que cuando les bajaron a 1 porque hubo una escasez de ajo, hubo una huelga muy grande porque, bueno, querían seguir con su dosis de ajo para poder trabajar. Mucho antes también China e India con sus grandes aportes de descripciones de más de 700, 800 plantas medicinales, la India con el nacimiento de la Ayurveda, que no solamente es una, no vamos a decir quizás una rama de la medicina, pero sí toda una ciencia que abarca no solo la medicina, sino la filosofía, una forma de vida, una religión, en donde se tiene en cuenta además el tema de la alimentación, ¿no? Entonces el tema del consumo de las plantas y la alimentación saludable es fundamental a la hora de entender por qué usamos plantas. Nosotras elegimos las plantas aromáticas y algunas como el aloe vera por sus grandes propiedades y beneficios, pero en general cuando como personas o individuos decidimos consumir vegetales, estamos consumiendo plantas, estamos consumiendo vegetales que nos están dando un aporte hacia nuestra salud. Mucho más adelante, bueno, Hipócrates como padre de la medicina, él es el padre de la medicina preventiva, higienista, en donde todo su desarrollo tiene que ver con la alimentación, con los tipos de ayuno, empieza a hacer como una semiología de lo que son el consumo de las plantas y de la alimentación. Él dice, tu alimento será tu medicina. También con él empiezan todas las primeras recomendaciones de higiene, el lavado de manos, el lavado de los alimentos, de cómo los vamos a consumir. Después más adelante tenemos también a Galeno, que es el que ya de alguna manera empieza como a extraer de la planta o de las plantas medicinales formas farmacéuticas para poder consumirlas, ya sea en forma líquida o en forma sólida o en forma de supositorios, vía orales, de uso interno, de uso externo, por eso se llaman formas galénicas. En la Edad Media, tenemos la Santa Inquisición, que tuvo lamentables episodios en cuanto también, digo, porque en general fueron lamentables, pero en donde también desaparecieron muchos escritos y desapareció mucho de lo que se venía tratando de escribir y de dejar como memorias para poder transmitir en cuanto al uso de las plantas medicinales. Y quedó relegado para los monjes y sacerdotes, que en pequeñas oficinas realizaban sus plantaciones, su cultivo, y es por eso que muchas plantas se llaman officinales, que les pusieron después como nombres, porque bueno, son descritos en esos lugares. Y bueno, después, ya cuando Europa descubre América, en realidad en América ya había un gran desarrollo sobre el uso de las plantas medicinales. América, desde el norte hasta el sur, tiene una extensa cantidad de plantas medicinales. Lo importante de esto es, por un lado, también ver que hay recopilación escrita y una transmisión oral del uso de estas plantas medicinales. Y un poco de que nosotros tenemos a partir del siglo XIX, cuando las plantas medicinales en sí, que son las plantas que tienen nuestras propiedades, que vendría a ser como la droga vegetal, en el siglo XIX se sintetiza por primera vez un producto natural para hacerlo puramente sintético, que fue la urea. A partir de la producción de la urea o de este producto sintético, ¿qué quiere decir que sea sintético? Que yo tengo mi planta
Y esta planta es mi droga en el sentido del medicamento, ¿no? Es mi droga vegetal. Y que yo la puedo consumir así, la puedo consumir en verde, la puedo secar, y eso va a seguir siendo mi droga. Ahora, cuando yo sintetizo el principio activo, yo ya no la necesito más a esta planta, y a través de este producto químico, yo puedo seguir haciendo mis productos. Y así como a través del productos como la codeína, el árbol de té para el taxol, que es un antitumoral, ¿sí? Entonces empiezan a haber como productos sintéticos a partir de nuestras plantas medicinales. Y la importancia de estas plantas medicinales, bueno, más o menos un poco de lo que yo venía contándoles, ¿no? El uso preventivo, principalmente es como un fundamento general para la medicina preventiva, poder contar con plantas que nos ayuden a disminuir el consumo de alimentos que puedan ocasionarnos enfermedades, pero también es que pueda estar al alcance de todos y que sea accesible. Sabemos que estamos hablando de la industria más importante después de la industria de las armas, o ahí a la par la industria farmacéutica, o sea que cuando nos metemos con la producción de plantas medicinales, no nos estamos metiendo con un tema sencillo. Entonces poder decir que haya producción de plantas medicinales a nivel público o como política pública, realmente es una lucha y un desafío para los que creemos que sí es una alternativa y que es una alternativa saludable y que sí es una posibilidad que dentro de nuestro país se pueda hacer. Tenemos nosotros una experiencia muy hermosa en Misiones, de un proyecto que creo se hizo en el año 2005 o 2006, en donde a través de organismos internacionales y el gobierno de Misiones pudieron, junto con equipos de salud pública, trabajar en la síntesis de principios activos de plantas locales y generar formas farmacéuticas, o sea, medicamentos que estén disponibles en la atención primaria de la salud. El 80% de las patologías por las que consultan las personas, por las que consultamos las personas, se resuelven en ese primer nivel de atención. Si nosotros pudiésemos apoyar ese tratamiento con cosas que las familias puedan encontrar en su domicilio, que sean de fácil manejo, de fácil síntesis, de fácil manipulación, la verdad que estaríamos en un contexto de armonía, incluso con nuestro medio ambiente, y facilitando esto para las personas, ¿no? Entonces, desde la importancia tenemos esto, como les digo, la medicina preventiva, el apoyo para una medicina convencional, que posee efectos sinérgicos con otros medicamentos, ya sea para potenciar el efecto o para neutralizar efectos negativos, para tener también un banco de plantas que nos permita seguir investigando y buscando resolver quizá problemas para nuestra salud. Entonces, como decíamos, la lista de plantas es un montón, desde frutas, verduras, y las que, bueno, nosotros le damos acá como la importancia, por un lado porque tienen rico olor, porque nos aportan belleza a nuestro hogar, porque armonizan nuestro jardín, acá con estos, por ahí que decían, el ataque a ciertas plagas, pero también para que vengan otros insectos que sí son benéficos para nuestro medio ecológico o ambiente ecológico dentro de nuestros propios jardines, que están las aromáticas o condimentales. Yendo por ahí a un poquito de definiciones, la fitoterapia y la fitomedicina. La fitoterapia es esto que hacemos nosotros. Me duele la garganta o tengo esta afonía, me tomo algún té, por ejemplo, de menta, un té que me sea refrescante, una infusión, y lo que estoy haciendo es tomando un fitoterápico. Es este conocimiento que yo tengo sobre la planta, que es el que se transmite de generación en generación, vendría a ser el de la medicina tradicional o popular, y que yo incorporo a mi organismo, ya sea de forma interna o de uso externo. La fitomedicina lo que vendría a ser es el conocimiento científico aplicado a esta planta, o a esta planta medicinal.
Entonces, para llegar a producir un fitomedicamento o un fitofármaco. Ninguna de las dos cosas podrían ser prácticas que no sean guiadas por un profesional de la salud, pero sin embargo la fitoterapia tiene más conocimiento por fuera de los profesionales de la salud que por dentro de los profesionales de la salud. En medicina, en Argentina por lo menos, o en las universidades, de la mayoría de las universidades de Argentina, no nos forman para el uso de las plantas medicinales, es un conocimiento que podemos adquirir posteriormente. Hay especialidades y diplomaturas en fitomedicina, pero no nos forman. Hay otras facultades, como por ejemplo la de Cuba, en donde durante toda su formación, así como a nosotros nos dan farmacología y vemos todos los principios activos de los productos sintéticos, ellos ven el uso de las plantas medicinales y está incorporado dentro de la atención primaria de la salud. Entonces, fitoterapia o fitomedicina, nosotros lo que vamos a hacer es un poco de fitoterapia, de poder extraer el principio activo de nuestras plantas. ¿Y qué es un principio activo? Van a ser todas estas moléculas que van a estar en esta planta, en este organismo vivo, que son los responsables de la actividad terapéutica, ¿no? Y que una vez que nosotros los purifiquemos o los extraigamos, vamos a poder usarlos. Si se lo hace de forma modificación química, vamos a poder tener un fármaco o un medicamento, pero si lo hacemos como es la idea que nosotros lo podamos hacer, vamos a tener un fitoterápico. Entonces, esto que habló Ana recién, y que por eso nosotros complementamos este taller de esta manera, por un lado es producir plantas saludables. Si nosotros no tenemos una planta saludable, el principio activo de nuestra planta tampoco va a ser saludable. La cantidad de principio activo que nosotros tengamos de nuestra planta, el principio activo que es el que tiene el poder terapéutico, tampoco va a ser saludable. Entonces, por eso es fundamental que este suelo rico en nutrientes y minerales sea de la mejor calidad para que nuestra planta se desarrolle de una manera óptima y cuando podamos extraer el principio activo, sea un principio activo en buenas cantidades. ¿Qué necesita la planta? Como dijo Ana, un suelo necesita luz, necesita el dióxido de carbono, necesita agua y necesita sales minerales. Y en este proceso, lo que va a pasar es que se van a sintetizar dos tipos de metabolitos. Los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, nos van a permitir generar metabolitos secundarios que son nuestros principios activos, que son los que nos importan para el uso terapéutico o farmacológico, ¿sí? Entonces, dentro de los metabolitos secundarios, que son los que usamos nosotros para la fitoterapia, vamos a tener saponinas, taninos, cumarinas, ¿sí? Distintos metabolitos secundarios que obtenemos de nuestra planta. Yo acá tengo plantas, por ejemplo, con flores. El principio activo nosotros lo podemos encontrar en las flores, lo podemos encontrar en los tallos. Esto es cola de caballo, no entra dentro del taller, pero la pongo porque justo la estaba haciendo secar. Tenemos el romero, que lo vamos a ver la clase que viene. Acá tenemos un poco de citronela, ¿sí? Y tienen en distintas proporciones, algunos más, algunos menos, algunos son más ricos en una cosa o en otra. Que tenemos acá, por ejemplo, la manzanilla, ¿sí? Hermosa, florecida. Entonces, los taninos, por ejemplo, que son grandes astringentes, que nos van a permitir la cicatrización de la piel, ahí vamos a tenerla. La aloe vera tiene taninos, también tiene flavonoides, que es como la vitamina P, le dicen, porque favorece la permeabilidad capilar. Al favorecer la permeabilidad capilar sanguínea, en nuestro organismo lo que hace es que llegue más oxígeno, y si llega más oxígeno vamos a tener mejor recuperación de nuestros tejidos dañados, por ejemplo. Entonces lo podemos usar tanto para el cuero cabelludo o para alguna lesión que podamos tener en el organismo. Las cumarinas, que las tenemos desde antiespasmódicos, bueno, la cola de caballo, que es rica en cumarina,